que desafió a los gigantes del fútbol inglés, específicamente el York City FC. Los inicios difíciles. Imaginen por un momento el año 1922, el mundo recuperándose de la Gran Guerra, y en la estrepitosa ciudad de York, famosa por su catedral gótica y su industria chocolatera, nace un sueño futbolístico. Sin embargo, esta no es la primera vez que York intentará tener un club de fútbol. Entre 1908 y 1917 existió otro equipo que no logró sobrevivir a la Primera Guerra Mundial. Su único legado fue un hombre llamado Corrigan, el primer jugador profesional de la historia futbolística de York. Ahora, dicho esto, ¿por qué tardó tanto York en tener un club sólido? La respuesta está en su propia naturaleza. York era una ciudad agrícola, con poco desarrollo industrial, salvo por sus famosas confiterías y las obras ferroviarias. Además, las dos familias más poderosas de York, los Quaker Roundtree y Terry, eran filántropos, que no se interesaban por el fútbol, un deporte que en aquellos años no tenía muy buena reputación. Cuando finalmente se decidió fundar el club en 1922, se emitieron 4.000 acciones, a una libra cada una. Solo se lograron vender 1.260, lo que podríamos evaluar que fue un comienzo modesto para lo que se convertiría en una historia épica. Bloque 2. Los primeros pasos y el nacimiento de una leyenda. El York City comenzó su andadura en la Liga Midland entre 1922 y 1929. Su primera temporada fue un reflejo perfecto de lo que sería su carácter. Luchador, pero irregular. 11 victorias, 12 empates y 19 derrotas. Números que no impresionan, pero que escondían el alma de un equipo que jamás se rendiría. En 1929 ascendieron a la sección norte de la tercera división, donde permanecerían hasta 1958. Y fue durante estos años cuando nació su apodo más famoso, los Mata Gigantes. ¿Por qué Mata Gigantes? El York tenía una habilidad especial para derrotar equipos de la primera división en la FA Cup, cuando nadie lo esperaba. En la temporada 37-38 eliminaron al West Bromwich Albion y al Middlesbrough. Pero no fue nada esto comparado con la campaña del 54-55, en la cual derrotaron al Blackpool y al Tottenham, convirtiéndose en el primer equipo de tercera división en la historia en llegar a una semifinal de FA Cup. Claramente deberíamos imaginarnos cómo estarían las calles de York, un equipo de tercera división plantándose frente a los gigantes del fútbol inglés y diciéndoles acaban a quedar eliminados. Bloque 3. Años turbulentos, escándalos y montañas rusas. Pero como todo en esta gran historia futbolística, no hubo solamente glorias. En 1964, cuando el York logró ascender a tercera división, estalló un escándalo de apuestas que sacudió los cimientos del club. Jack Fontaine fue condenado a 15 meses de prisión y al año siguiente el descenso a cuarta división fue inevitable. 1967 marcó otro momento histórico, el primer despido gerencial de la historia del club. Tom Lockey fue cesado por los nuevos propietarios, Peter Rhodes y Peter Tate. Era el fin de una era de estabilidad, pero el York sabría que su lema era resurgir de las cenizas. En 1974 lograron algo extraordinario, ascender a la segunda división, la máxima categoría que han alcanzado en su historia. Durante 3 temporadas, el pequeño York se codió con los grandes del fútbol inglés, pero la caída fue tan rápida como el ascenso. En 1977 volvieron a cuarta división, pero no sin antes demostrar que tenían carácter de campeones. Bloque 4. Récord y tragedias. La temporada 1983-1984 quedará grabada para siempre en los libros de historia. El York City se convirtió en el primer equipo en obtener más de 100 puntos en una temporada, alcanzando exactamente la cifra de 101 puntos en la cuarta división. Un récord que podríamos decir que habla de la determinación de este club. Pero en 1985 nos regalaron otra historia increíble de la FA Cup. El York eliminó al Arsenal en la cuarta ronda y lo hizo bajo la dirección de Dennis Smith, un entrenador que tenía el récord Guinness de lesiones por haberse roto la pierna 5 veces durante su carrera como jugador. Sin embargo, no todo fueron celebraciones. En 1990, el fútbol inglés y el York City vivieron una tragedia que los marcaría para siempre. David Longhurst se convirtió en el primer jugador en morir durante un partido de la Football League, en el encuentro entre el York City y el Lincoln City. Bloque 5. La época dorada de los 90 y la crisis.
Pero si hubo un momento en el que definió el York como verdaderos mata-gigantes fue en 1995. El Manchester United, en pleno reinado de Sir Alex Ferguson, recibía al modesto York en Old Trafford. El resultado 0-3 para el visitante. Y en la vuelta, en Bootham Crescent, volvieron a ganar 3-1. Esta temporada también llegó Adrian Randall por 140.000 libras en el Boxing Day, la cifra más alta en la historia de los fichajes del club. Pero las montañas rusas del York no había terminado. En 2001, Douglas Craig anunció la venta y posible cierre del club. Los fantasmas del fracaso volverían a acechar. El golpe final llegó en 2004, descenso a la National League, la quinta división de la pirámide del fútbol inglés. Se acababan 75 años de permanencia en las divisiones profesionales de Inglaterra. Para un club con tanta historia, era casi como una muerte deportiva. Bloque 6. Resurrección y nuevos horizontes. Pero los verdaderos aficionados del York nunca se rindieron. Entre 2011 y 2012, el club se coronó campeón de The Football Association Challenge Trophy. Es un torneo para equipos de quinta a octava división. La resurrección continuó entre 2012 y 2015, con el ascenso y permanencia en la League 2, aunque un nuevo descenso los envió a la National League en 2016. Volvieron a ganar el Challenge Trophy ese mismo año. El punto más bajo llegó en 2017, descenso a la National League North, la sexta división de la pirámide del fútbol inglés. Para un club que había enfrentado a Manchester United y Arsenal era casi surrealista. Pero como los verdaderos héroes de las historias épicas, el York volvió a levantarse. En 2022, exactamente 100 años después de su fundación, ascendieron nuevamente a la National League. Bloque 7. El nuevo estadio y los fichajes que nunca fueron. En 2021, el York inauguró el LNER Community Stadium, una moderna instalación de 8.500 espectadores que costó 50 millones de libras. El primer partido se jugó el 16 de febrero con derrota 1-3 ante el AFC Flight, pero el gol local lo marcó John Newton de penal. Y hablando de historias curiosas, no sé si sabían que el York estuvo a punto de fichar a algunas futuras estrellas. En 2011, Gary Mills quiso traer un tal Jamie Vardy, pero la junta directiva rechazó el fichaje. Ese mismo Vardy, exactamente, que años después sería campeón de la Premier League con Leicester City, y a la vez internacional con Inglaterra. También liberaron a Paul Robinson cuando tenía 15 años por considerarlo no lo suficiente bueno. Robinson, mucho tiempo después, se convirtió en el portero titular de Inglaterra. Con esto, podríamos hablar de que la historia del York es la historia del fútbol en su esencia más pura. Un club que ha vivido en carne propia las alegrías más intensas y las derrotas más dolorosas. Un equipo que ha demostrado que en el fútbol, como en la vida, no importa cuántas veces caigas, sino cuántas veces te levantes. Desde aquella primera temporada con 11 victorias hasta sus épicas victorias contra Manchester United y Arsenal, el York ha demostrado que los sueños, por más que imposibles, o por más imposibles que parezcan, siempre pueden hacerse realidad. Gracias por acompañarnos en esta primera aventura, que van a ser varias, y que vamos a ir contando distintas visiones y distintas narrativas de clubes que se destacaron en algunos lapsos de los tiempos o que tuvieron alguna significativa característica que los distingue y los hace especiales.